preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras. Cicerón. Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan ustedes. Acompáñenos el día de hoy a ver la historia de la Alemania y Corea, el paralelismo de las corrientes filosóficas y económicas y cómo éstas influyeron de gran manera en la historia y la forma en la que vemos la economía actualmente. Sin más dilaciones, empezaría mi compañera a relatar acerca de lo que sucedió en Alemania. La división de Alemania durante la Guerra Fría. En 1845 hasta 1885, en la madrugada del 9 de noviembre de 1889, se quebraba la frontera que se dividían en dos capitales de la Alemania. La inolvidable caída del muro de Berlín. Como seguramente todos sabemos, el muro de Berlín fue una expresión física más clara de la división de Alemania. A su vez fue un símbolo poderoso, fue un contexto poderoso e histórico que implica su existencia. Se remota a los fines de la Segunda Guerra Mundial y se excede a lo largo de todo el periodo de la Guerra Fría. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar de la economía de las dos Alemanias. Iniciando con Alemania Oriental, tenía un nivel de vida muchísimo más alto, disfrutaba de condiciones arancelarias y de derechos de aduana favorable con el mercado de Alemania Occidental. Su economía fue una de las más grandes, de las más estables del Segundo Mundo, llamado así. Hasta las revoluciones de 1989, también conocida como la Revolución Capitalista, porque tenía como objetivo el derrocamiento de los estados socialistas y por ende la restauración del capitalismo en dichos estados. Continuando con Alemania Occidental, desde su fundación del 23 de mayo de 1949, su economía, su sistema económico era mucho más descentralizado, es decir, que es una forma de organización económica en la que la propiedad sobre los medios de producción fundamentales están en manos privadas o particulares. El sistema de Alemania Occidental se manejaban bajo una democracia en lugar de un régimen totalitario. Finalizando con mi aportación y comparación que hice, por los más de los 40 años en que estas dos regiones vivieron bajo dos sistemas económicos y políticos completamente distintos, Alemania Oriental, con un sistema comunista para el 1989, había alcanzado un Producto Interno Bruto, que era solo el 31% de Alemania Occidental. En cambio, Alemania Occidental adoptó instituciones amigables a la libre empresa y la democracia republicana. Tras la caída del muro de Berlín, Alemania se reunificó el 3 de octubre de 1990, lo que es actualmente Alemania, un país desarrollado. Yo les voy a explicar sobre la comparación social que existe entre las dos Alemanias, Alemania Occidental y Alemania Oriental, ¿no? Ambas divididas por el muro de Berlín y con dos organizaciones socioeconómicas distintas, como ser la capitalista y comunista. Si comparamos los niveles de vida que existieron en las dos Alemanias durante los años 80, podemos observar que en Alemania Occidental se veía más como un país próspero, ¿no? Un país más grande, un país con una cantidad de producto enorme a la venta, con tiendas súper equipadas, autos elegantes, al contrario, ¿no?, de Alemania Oriental, que se veía más bien como una Alemania más pequeña, una Alemania más gris debido a la contaminación del humo industrial, que había autos súper pequeños, autopistas pequeñas y con una cantidad de producto muy escasa, ¿no?
Pero a pesar de esto, en las dos Alemanias se ha experimentado un gran crecimiento económico y social, ¿no? Existieron evidentes diferencias sociales la, si comparamos socialmente entre las dos Alemanias, pero esto no necesariamente representaba un problema para ellos, ya que los niveles de vida de los alemanes más humildes ni siquiera se acercaban, ¿no?, a los niveles de pobreza que ellos han tenido que enfrentar durante los años en el cual finalizaba la guerra, ¿no? Por su parte, en Alemania Oriental existieron muy pocas diferencias en el nivel de vida de gran parte de la población. Sin embargo, esto no significaba que en esta sociedad o en esta población no existieran élites privilegiadas, ¿no? De hecho, las personas privilegiadas eran aquellas que estaban relacionadas a una burocracia, ¿no?, estatal. Esto quiere decir que la única manera que la población tenía para mejorar su nivel de vida era escalando, ¿no? Escalando niveles, relacionándose a un estado no estatal. Mi conclusión sobre la comparación social entre las dos Alemanias es que las diferencias entre ambos territorios han sido grandes, ¿no?, tanto económicamente como socialmente. Pero resulta más sencillo aclarar que en las dos Alemanias han mantenido, ¿no?, a lo largo de todo el periodo entre el 47 y 89, grosso modo. ¿Qué quiere decir grosso modo? De una manera general, ¿no?, una misma lengua y un acervo cultural común. Pero como es lógico, ¿no?, las implicaciones de dos organizaciones socioeconómicas tan distintas que manejaban Alemania Occidental y Alemania Oriental, como la capitalista y la comunista, se han dejado sentir en infinidad de aspectos, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, marcó un hito en la historia contra la lucha y libertad económica y política de la humanidad, donde se dividieron dos Alemanias que fueron la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. La Alemania Oriental tenía un sistema económico similar dirigido al sistema similar a la Unión Soviética, ya que era un sistema comunista, y por lo que los medios de producción eran casi en su totalidad propiedad estatal. En cambio, en la Alemania Occidental era una economía capitalista, por lo cual daba alcance a los avances tecnológicos de producción, además de tener un sistema descentralizado. Tenían los precios libres, y además de que los poderosos en el sistema financiero, los poderosos bancos, cooperativas, daban crédito al alcance de todos para que las pequeñas y medianas empresas pudieran emprender un negocio y así superarse. Y por lo tanto también el Estado permitía una baja inflación para también así combatir contra la pobreza extrema. Ahora continuamos con uno de los sucesos más importantes que simbolizaron esta época, que es la caída del muro de Berlín. La caída del muro no fue un hecho aislado, sino que fue una serie de sucesos que fueron transcurriendo dentro de la historia alemana, específicamente hablando también de la historia de la Unión Soviética, de este pacto comunista que tenían estos países, que debido a malas decisiones, malos factores que hayan influido dentro de su economía y de su cultura, ocasionaron que ésta se disuelva. Y esta principalmente es una de las causas por las cuales cae el muro de Berlín, porque la Unión Soviética se ve desestabilizada durante este tiempo debido a las decisiones que estaban tomando. Uno de los hechos que verdaderamente simbolizan la caída de la Unión Soviética es el estancamiento de Brezhnev. Este estancamiento surge debido a la entrada al poder de Leonid Brezhnev, que traía consigo un nuevo tipo de políticas, una nueva e instaurada forma de patriotismo que se vio
eclipsada debido a los cambios de Nikita Khrushchev, que justamente fue el antes que estuvo Brezhnev, con un tipo de políticas mucho más flexibles, tratando de desestalinizar, como se denomina en ese tiempo, la Unión Soviética y los países que conformaban esta, porque había una represión muy grande durante el gobierno de Stalin y Nikita es quien quería cambiar esto, pero no lo logra. Y luego su sucesor quería volver otra vez de nuevo al tipo de política que estaba manejando Stalin. Así que la doctrina de este señor se denomina como la doctrina de Brezhnev. Durante el estancamiento tenemos las siguientes características: que hubo una desaceleración en la macroeconomía, a pesar de existir un tipo de relativo consumo positivo, además de una supuesta estabilidad. El PIB no aumentaba dentro de la Unión Soviética. Y esto se ve reflejado en el segundo punto, el crecimiento del consumo. A pesar de que se consumían más alimentos, se consumían más recursos, esto seguía estancado. Y uno de los puntos más fuertes y más característicos dentro de la época de Brezhnev y una de las características más importantes del estancamiento es la carrera armamentista, que tuvo un auge como nunca antes lo tuvo, debido a que se encontraban en plena Guerra Fría y había una carrera en ver quién tenía el poder bélico más fuerte dentro de las dos superpotencias, que en este caso era la Unión Soviética contra los Estados Unidos, capitalistas versus comunistas. Y precisamente esto nos habla Ludwig von Mises, un economista muy importante que fue de los primeros en hablar acerca de que la Unión Soviética era algo que inevitablemente iba a fracasar. ¿Por qué? Por dos simples motivos: que había una diferencia entre una economía centralizada y descentralizada. ¿Y qué nos decía von Mises? Que la economía centralizada es el estado en el que se concentra en sectores que no siempre son eficientes, tiene éxito a corto plazo y debido al gasto del Estado no se detecta las eficacias ni las carencias que pueden tener, debido a que no existe un factor que determine si está siendo fructífero o no. En cambio, la economía descentralizada es en la que se buscan ineficiencias que se tratan de resolver. Algunos triunfan como otros no, y el capital se centra en el sector más eficiente a comparación de la centralizada, que puede tener proyectos que funcionen o no. En cambio, en la economía descentralizada, como hay esta competencia, no se va por el sector que se sabe que va a perder, sino se va a los sectores más fuertes. Las personas, los privados, se van a los sectores fuertes, incluso el Estado muchas veces. Y se sabe qué está triunfando y qué no. Y con esto, ¿qué se logra? Determinar qué economía tiende a ser mucho más llevadera. La centralizada a corto plazo, descentralizada a largo plazo. Debido al inevitable estancamiento que estaba sufriendo la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev en 1985 decide tomar riendas él mismo para tratar de realzar la economía y mover esas cifras macroeconómicas. ¿Y esto bajo qué preceptos? Como él obtiene el mandato de la Unión Soviética en aquellos tiempos, se trata de hacer una nueva política dentro de la Unión Soviética, flexibilizando más las cosas y tratando de ser mucho más llevadera, además de tratar de parecerse mucho más a los sistemas económicos que están triunfando. Y a estas medidas se la denomina como perestroika. ¿Y en qué consistía la perestroika? En mayor libertad de expresión, considerada glasnost,
un cambio de modelo económico a la Unión Soviética, la descentralización del mercado, la libertad política y tratar de detener la corrupción, además de una democratización. Pero a pesar de tratar de implementar estas medidas, ya era muy tarde y fue inútil, así que las consecuencias fueron el fracaso económico. La clase burgués se realzó muchísimo más que nunca, porque lo que justamente se trataba de evitar y condenar con el comunismo era este tipo de clase burgués, pero actualmente siguen siendo de las familias más importantes y además con mayor riquezas de todo el mundo. Además que la inflación se incrementó y la liberación de los precios creó una gran desigualdad, habiendo que en unos lugares costaban más una cosa y en otros menos. Todas esas cosas destruyeron a la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín fue la materialización de este fracaso. Fue lo más importante, la caída más importante que tuvo el régimen. Y esto sucedió en junio, desde junio del 89, y específicamente cayó la barrera que existía entre el 9 y el 10 de noviembre de 1989, reunificando una vez más Alemania, quitando este muro que existía y dejando libre paso a los ciudadanos para que puedan convivir entre ellos y además dar fin a una de las épocas más grandes y más importantes dentro de la historia humana. Ahora debemos remitirnos a hablar acerca de la historia de Corea, para lo cual daré paso a mi compañera. El origen de la división de las Coreas. La división de Corea fue un suceso histórico que se dio paso el 25 de junio de 1950, cuando un ataque sorpresa de Corea del Norte contra Corea del Sur desató una guerra entre comunistas y capitalistas por el control de la península de Corea. La guerra transcurrió entre los años 1950 y 1953, dejando millones de muertos y una separación permanente entre Corea del Norte y Corea del Sur. El norte se encontraba bajo la influencia comunista de la Unión Soviética. Corea del Norte se convirtió oficialmente en la República Popular de Corea, en un estado socialista con una economía planificada. El sur se encontraba respaldado por los Estados Unidos. Corea del Sur se convirtió oficialmente en la República de Corea, en un estado capitalista de economía de libre mercado. Gracias. La separación de Corea se dio en los años 1945 y 1950. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la península de Corea fue liberada de la ocupación japonesa. El norte quedó bajo la influencia comunista de la Unión Soviética, mientras que el sur estaba dominado por los Estados Unidos. Durante los años se intentó unificar las dos regiones para que formaran un único país, pero la tensión entre la URSS y Estados Unidos lo hizo imposible. En 1945 se crearon la República de Corea en el sur y la República Popular Democrática de Corea en el norte. La frontera entre las dos Coreas se estableció en el paralelo 38, que dividía por la mitad de la península. Corea del Norte quería conseguir el control total de toda la península y liberar el sur del dominio estadounidense. En 1950, las tropas norcoreanas cruzaron la frontera del paralelo 38 para invadir Corea del Sur, lo que desencadenó la Guerra de Corea. Estados Unidos mandó sus tropas para luchar contra Corea del Norte. Finalmente consiguieron hacer retroceder el ejército de Pyongyang hasta el paralelo 38, donde se volvió a marcar la frontera con una línea fortificada. Ahora, lo que es la organización gubernamental de Corea del Sur y Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea se define a sí misma como un Estado popular socialista, rigiéndose a través de un sistema de partido único o unipartidismo y una muy fuerte dictadura o predominio total sobre los medios de producción. Corea del Norte es un estado autoritario de un solo partido dirigido por la dinastía Kim.
La estructuración de los organismos de Corea del Norte sigue el principio. Denominado centralismo democrático, basado originalmente en el modelo marxista. También dice que todo ciudadano mayor de 17 años puede participar en la elección. Vamos a comparar la economía de Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur tiene un PIB anual de más de 1.5 billones de euros y Corea del Norte de más de 15.371 millones de euros. El PIB per cápita, la división entre el PIB y la población, en Corea del Sur es de 29.363 euros su PIB per cápita. En Corea del Norte su PIB per cápita es de 604 euros. El gasto de salud en Corea del Sur es de 74.727 millones de euros. En Corea del Norte su gasto en salud es de 288 millones de euros. El gasto público de salud per cápita, que es la división del gasto de salud entre la población, da a conocer que en Corea del Sur el gasto de salud es de 1.438 euros y el gasto de salud per cápita en Corea del Norte es de 13 euros. El índice de corrupción. Corea del Sur está en el puesto 62 y el índice de corrupción en Corea del Norte está en el puesto 16. Las exportaciones son en Corea del Sur equivalentes a 544.855 millones de euros. En Corea del Norte sus exportaciones son 114 millones de euros. Las exportaciones en porcentaje de PIB en Corea del Sur es de 35.84% y las exportaciones en porcentaje de PIB en Corea del Norte es de 10.19%. Las importaciones en Corea del Sur son de 520.075 millones de euros y las importaciones en Corea del Norte son de 415 millones de euros. Las importaciones en porcentaje de PIB en Corea del Sur es de 34.21% y en Corea del Norte es de 21.77%. La balanza comercial, otro indicador para medir la economía de un país, es positiva. Y en Corea del Sur, es decir, la exportación es más que la importación. En Corea del Sur, su balanza comercial es de 24.779 millones de euros. La balanza comercial en Corea del Norte es de menos 301 millones de euros. La balanza comercial en porcentajes en Corea del Sur es de 1.63% y la balanza comercial en porcentaje en Corea del Norte es de menos 11.58%. El Dow Business en Corea del Sur está ubicado en el puesto 5 a nivel mundial. La población en Corea del Sur es de 51.781.000 habitantes y en Corea del Norte su población es de 25.778.815 habitantes. El resultado de la comparación entre la economía de Corea del Sur y Corea del Norte dan como conclusiones las siguientes. El PIB de Corea del Sur es mucho mayor al de Corea del Norte, debido a que Corea del Sur tiene apoyo en préstamos financieros en parte por Estados Unidos y por otras potencias capitalistas en el mundo. Por esa razón, por su excelente tecnología y comercio, se convierte en una de las economías más grandes del mundo, superando inclusive a España. Mientras Corea del Norte tiene mínimas relaciones comerciales con otros países, autarquía, por eso el comercio internacional es muy importante en un país y Corea del Sur mantiene exportaciones equivalentes a 544.855 millones de euros. Corea del Norte es solamente 114 millones de euros. Eso da a conocer principalmente que Corea del Sur tiene más entradas de divisas, tiene más crecimiento económico y además sus exportaciones ayudan a ese país a
posicionarlo como uno de los grandes exportadores en tecnología y de productos a nivel mundial. Es así que Corea del Sur ya tiene distintas fábricas en distintos países del mundo, propiamente dichas de sus empresas, que son por ejemplo LG, Samsung, Kia, que son empresas multinacionales. Dow Business es un indicador que fue hecho por el Fondo Monetario Internacional y da a conocer que Corea del Sur antes se ubicaba en el puesto primero en facilidades para hacer negocios. Este indicador económico también da a conocer las facilidades para aperturar empresas en Corea del Sur. Corea del Sur ahora ya está en el puesto quinto, ya no está en el primero. Aún así es más fácil hacer negocios en este país. Es un país mucho más libre, tiene mucha infraestructura que es apoyada por el gobierno para la llegada de nuevas inversiones extranjeras. Es así que ya todas sus carreteras están casi asfaltadas y goza de muchos lugares para invertir. Corea del Sur ahorita se mantiene como una de las economías más emergentes del mundo. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi tema es la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Tipo de gobierno. Corea del Norte se encuentra bajo una dictadura totalitaria y comunista, a diferencia de Corea del Sur. Es más permisivo con su sociedad. Historia distinta de Kim Il-sung, fundó Norcorea en 1948. Su dinastía familiar gobierna el país desde entonces, pasándose el control del padre al hijo. En Sur Corea hubo 6 repúblicas, una revolución, 2 golpes de Estado y 19 presidencias. La sociedad en Corea del Norte está dividida en un sistema de castas, existiendo los leales, vacilantes y hostiles. Mientras más leal sean, más favores tendrán del régimen, pero mientras más hostil sean a los políticos, peor será la vida para uno, terminando en los campos o ejecutado. El idioma. Entre el Corea del Norte, al igual que en su vecino del sur, el idioma oficial es el coreano, pero hay diferencias dialectales en ambas. Diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Calles y tráfico. Las calles de Corea del Norte, debido a que sus habitantes no tenían derecho a poseer un automóvil y solo los de la élite y amigos del gobierno tenían derecho. Y aparte de eso, no se podían mover de un lugar a otro ni salir fuera del país. A diferencia de Corea del Sur, la gente tenía mayor facilidad de adquirir un vehículo y tenían derecho a una mejor, ¿no? a la libertad de pasarse a otra ciudad o una provincia o algo. Y tenían una mejor infraestructura de carretera. El desarrollo y progreso, mientras que Corea del Norte se encuentra estancada. Esto es debido a su economía está planificada por el Estado, quien decide qué produce, de qué modo y quién lo realiza. Y esto tenía, ¿no?, a sus habitantes empobrecidos y hubo hambrunas. Y la del sur progresa rápidamente y es uno de los principales productores industriales del mundo del entretenimiento. Y su economía es de libre comercio de cada individuo, libre de mercado y de propiedad, y sus impuestos son bajos. La educación en Norcorea, la educación es gratuita, pero se prohíbe sacar información del internet y también está prohibido, ¿no? Está prohibido tener uso de acceso de internet, uso de acceso a buscar información de otro país. Tenía que pedir permiso hasta para ver la televisión y estaba todo controlado por el Estado. Corea del Sur
La educación es gratuita y libre de sus derechos a la información. La religión del Corea del Sur es cristianismo y budismo. Diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. La estatura de los norcoreanos, la diferencia entre los 3 a 8 centímetros es debido a la desnutrición, la escasez de alimentos, la escasez de alimentos. Es considerado porque los norcoreanos miden menos que los surcoreanos. Es debido a la escasez de alimentos, ¿no? Que no podían acceder debido a la dictadura del Estado, ¿no? Diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Las exportaciones en Corea del Norte, el carbón es principal ingreso de exportación en Norcorea, mientras que en Corea del Sur cuenta con una gran venta tecnológica hacia el exterior, como por ejemplo la textil, el automóvil, químico y empresas como Samsung, Kia, LG y líder mundial del entretenimiento. Diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur. En Corea del Norte, para el servicio militar, está con el cuarto ejército más grande del mundo y el gasto militar representa el 25% del PIB. El servicio militar para los hombres tiene una duración de 7 a 10 años, además que hacen pruebas nucleares. La del sur solo cuenta con 855.000 soldados en activo. El servicio militar para los hombres y mujeres tiene una duración de 21 meses a 2 años. La vestimenta en Norcorea son muy estrictos en el tipo de vestimenta que les permiten usar a sus habitantes, pues está prohibido usar ropa descubierta, extravagantes, colores vivos, alegres, ya que viven en una dictadura, ¿no? Y tenían que vivir así y tenían que, hasta la medida del corte de pelo, las mujeres no podían peinarse la cola de caballo porque recibían, ¿no?, un severo castigo. Y mientras en cambio en la vestimenta del sur de Corea estaban libres de vestirse como uno quiere, de pintarse el cabello, ya que ellos estaban libres, ¿no? Libre de la dictadura que está viviendo el Norcorea. Diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Natalidad. Los norcoreanos tienen más nacimientos en 2017. La tasa de natalidad de Corea del Sur alcanzó un nivel mínimo de récord, a pesar de varios esfuerzos por incrementarla. La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública. Ludwig von Mises. Sin más que acotar, agradecemos su atención y que tengan buen día.